¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes, noches, buenos días. No sabemos ahora sí que el horario en el que estén ustedes visualizando esta sesión, esta clase, que corresponde a la materia de estructura socioeconómica de México. Ya en nuestra clase anterior tuvimos la oportunidad de conocer uno de los programas de gobierno, ahora sí que parte de la estructura socioeconómica básica del país, que se llamó Desarrollo Estabilizado, ¿sí? En esta ocasión, pues vamos a trabajar con el segundo programa o línea de gobierno, que es la etapa del programa Desarrollo Compartido. Bien, en nuestra clase anterior veíamos precisamente que estos proyectos o programas de gobierno, pues los estamos estudiando básicamente en tres fases. Los objetivos que se plantean para este programa, posteriormente qué es lo que se hizo en torno al programa y al final pues cuáles son las causas del fracaso del programa. Entonces, si me permiten, pues voy a presentarles la pantalla para que veamos nuestro pizarrón con respecto al programa Desarrollo Compartido. Bien, por aquí en Classroom ya les tengo también pues compartida el Jamboard correspondiente precisamente a la clase que vimos la semana pasada, que fue el de desarrollo estabilizador, y en este caso pues también el programa de desarrollo compartido. Bien, bueno, esperemos que estemos ya aquí todos en sintonía y observando nuestro programa. Les decía yo, este Jamboard es un material que yo les estoy compartiendo ya en el Classroom, donde hablamos del desarrollo estabilizador, que fue el programa que revisamos la clase pasada, que se dio de 1940 hasta el año de 1970, siendo presidentes de la República Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y por último Gustavo Díaz Ordaz, ¿verdad? Vimos que pues la parte fundamental de este programa del desarrollo estabilizador fue la industrialización del país, aprovechando la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente México toma la batuta como país productor de enseres electrodomésticos, automóviles, y por qué no, pues también en algunas pequeñas piezas para algunos artefactos de guerra, etcétera. Entonces, eso es parte de lo que pues da origen a este programa, la intensificación de la industria en un México que pues reconocido ahora sí que a nivel mundial por ser un milagro, ¿no? Por vivir ahora sí que el momento más espectacular en cuanto al desarrollo económico, político y social de aquel entonces. Bien, entonces su objetivo principal, lo repito, era la industrialización. Vamos a ver rápidamente porque esto ya se supone lo vimos en la clase anterior. También, ¿qué se hizo? ¿Qué fue lo que se hizo en el desarrollo estabilizador? Pues el Estado interviene de forma importante en la economía, decíamos principalmente en aquellas actividades que serán fundamentales como es comunicaciones, transportes, energía, ¿verdad? Y esto va a generar la creación de empresas, por añadidura se generan trabajos, se genera empleo. El generar empleo pues beneficia económicamente a la sociedad y pues se genera importante desarrollo económico y social, ¿verdad?, de nuestra sociedad mexicana. Se fomentaron por añadidura las comunicaciones, los transportes, se crearon empresas de comunicaciones como por ejemplo Aeronaves de México, otra que tiene que ver mucho precisamente con la industria, que es la industria acerera, ¿verdad?, Altos Hornos de México. ¿Por qué no? Pues también fertilizantes mexicanos, que también pues de alguna forma iban a estar impulsando el desarrollo
del campo, que ahí vamos a ver algunos detalles en cuanto al desarrollo del campo. En cuanto a comunicaciones también, Teléfonos de México, y pues en la industria de los energéticos, pues tenemos el desarrollo ahora sí que de forma importante de Petróleos Mexicanos, que ya a partir de 1934, en el 38 para ser exactos, fue ahora sí nacionalizada esta empresa, fue de alguna manera expropiada, se quita de manos extranjeras para volverse una empresa mexicana, y pues esta etapa del desarrollo estabilizado va a permitir que Pemex pues tenga de alguna manera un impulso extra, ¿verdad? Por otro lado, pues también tenemos pues la expropiación de la industria eléctrica, y de igual forma como sucede con Pemex, pues también se va a dar pues un fortalecimiento a dicha empresa, se generan empleos, se genera trabajo, que a la vez también genera estabilidad en varias familias mexicanas. ¿Qué se hizo para que todo esto pudiera ser posible? Porque pues reconozcamos que México pues ha enfrentado pues una severa crisis económica ya desde hacía muchos años. México venía de una revolución mexicana que prácticamente pues no había tenido, pudiésemos decir, el país no había tenido una estabilidad desde hacía siglos, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a analizar un poquito nuestra historia, pues prácticamente la búsqueda de la independencia de México, de los españoles, posteriormente la estabilidad de México como nación, en determinar cómo nos íbamos a gobernar, todo esto generó conflictos armados, y por añadidura pues el desarrollo económico no se daba. Después de que se logra más o menos asentar la gobernabilidad en el país, pues se viene el periodo de la Reforma con Benito Juárez y todos estos personajes, que pues también pues va a ser un conflicto armado, ¿verdad? Se viene la República restaurada ya de alguna forma cuando se logra el triunfo de los liberales en nuestro país, pero pues aún así pues es difícil recuperar la estabilidad económica y social en un país tan convulsionado. Se viene el periodo llamado porfiriato, en el cual pues sí se da cierta estabilidad, pero a costa de mucha, pues de sacrificios del pueblo mexicano, ¿verdad? Entonces, pues esa es otra situación que agrava la condición de nuestro país, y pues ahora sí que el desarrollo económico pues no se lograba consolidar, ¿verdad? Y por eso es necesario que México, para poder hacer todo esto, pues solicite financiamiento, un financiamiento externo, un financiamiento pues ahora sí que a los organismos financieros internacionales, y pues ahí de alguna manera pues empezamos a ver pequeños detalles que van a llevar a este programa a fracaso. Las causas de ese fracaso del desarrollo estabilizado, que repito, este programa ya lo vimos en la clase pasada, pues va a ser que el gobierno pues se va a dedicar a impulsar de forma más importante a la industria, pero abandona el campo. Va a haber un alto índice de migración del campo a las grandes ciudades, y esto va a ocasionar, como lo veíamos también en la clase pasada, inseguridad, inestabilidad social, pues demanda de muchos bienes, servicios, y pues realmente las grandes ciudades no estaban preparadas todavía para soportar pues todo este exceso de demanda de la población, ¿verdad? Por otro lado, pues también por añadidura, no hay suficientes ingresos en el país, la balanza comercial empieza a generar crisis
porque pues resulta de armados a nivel internacional se logran sofocar, termina la Segunda Guerra Mundial, pudiéramos decir, todos los demás países industrializados regresan a su normalidad, empiezan nuevamente a producir, y pues ya no era México el único que abastecía ese tipo de productos. Deja de exportar los productos y pues se va a tener que hacer pues un poco más dependiente, y sobre todo porque sabemos que bajo sus hombros pues lleva el peso de la deuda externa. Entonces, pues eso es parte precisamente de lo que genera ese déficit en la balanza comercial, y por añadidura, pues se genera también una crisis económica importante. Eso es lo que sucedió con el desarrollo estabilizador, repito, un programa pues, que pudiéramos haber considerado como de éxito, pero que pues lamentablemente al no ser conducido de manera efectiva, pues termina en fracaso. Bien, como situación, como consecuencia del fracaso del desarrollo estabilizador y con el cambio de gobierno para 1970, ingresaría al gobierno quien hubiese sido secretario de Gobernación durante la gestión de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez. Un personaje muy polémico, dado a que, como repito, fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, pues es considerado como uno de los principales actores de la matanza de Tlatelolco. No sé si ustedes recuerden un poquito este capítulo de nuestra historia, en el cual el 2 de octubre de 1968, en una marcha pacífica de estudiantes, obreros, amas de casa, que se llevaba a cabo en Ciudad de México, pues varios estudiantes, todas las personas que se estaban manifestando, fueron acribillados prácticamente en un acto de lesa humanidad en Ciudad de México, exactamente en la plaza de Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas. Este personaje, Luis Echeverría Álvarez, pues no llegaba a la presidencia ahora sí que con la popularidad que se hubiese querido, entonces él tenía que hacer todo lo posible por congraciarse con el pueblo mexicano. Propone de entrada pues el cambio de programa, ¿verdad? El cambio de proyecto de gobierno. Ya ahora dice, no necesitamos el famoso desarrollo estabilizador, ya se nos desestabilizó. Lo que ocupamos es que compartamos entre todos este desarrollo, que todos seamos partícipes del desarrollo de nuestro país. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya parece que vimos al político, ¿no? Pues primeramente buscar la mejor distribución de la riqueza, ¿verdad? Que el dinero, que la riqueza esté distribuida de una mejor forma en las manos de los mexicanos, que no sean unos cuantos los que posean toda la riqueza del país, que de alguna manera todos seamos beneficiados en este sentido. Por otro lado, y como consecuencia del abandono que se alcanza a detectar durante el periodo del desarrollo estabilizador, dice, pues es que el campo lo abandonamos, definitivamente dejamos de lado la actividad agrícola y pues se ocupa, y aparte pues es la que nos da de comer, y podemos de alguna manera aprovechar el desarrollo del campo para pues nosotros también desarrollarnos como país, ¿verdad? Entonces esa es otra de las situaciones que promueve este desarrollo compartido de Luis Echeverría, impulsar el desarrollo del campo. Otro plan que tiene objetivo, que plantea Luis Echeverría en el proyecto de desarrollo compartido, pues era el de, pues muy sensible, ¿no? Generar empleos. Hay que generar empleos, hay que tratar de que la gente que tenía ya un trabajo y que en otro momento su empresa se fue a la quiebra, pues acomodarla en el ámbito empresarial, a que vuelva a recuperar su trabajo, ¿verdad? Que pues no se quede en el desempleo.
Otra cuestión que propone Luis Echeverría en el desarrollo compartido, pues es también pues, recaudación de impuestos. Sabemos que la recaudación de impuestos pues tiene que ver con la forma en que el Estado pues se va a hacer de ciertos recursos económicos para echar a andar sus proyectos y para de alguna manera satisfacer las necesidades de la población. Pues esta medida no es muy popular, pudiésemos decir, cada que un gobierno nos habla de recaudación de impuestos, pues esto le significa al ciudadano común pues que pues va a tener que contribuir más de lo que ya actualmente contribuye en materia de impuestos, y las cargas fiscales pues nunca han sido como que populares entre la sociedad, ¿verdad? Obviamente, pues el hecho de haber disminuido tu ingreso por causa precisamente de tener que cumplir con esta obligación. Entonces, pues esa fue una de las medidas tomadas por Luis Echeverría Álvarez, ¿verdad? Recaudar más impuestos. Él tenía otro plan, recordemos, durante el desarrollo estabilizador, ya al final, muchas de las industrias que se habían generado de inicio, que se fueron a la quiebra, ¿verdad? Entonces, muchas de estas industrias pues tenían ciertos compromisos con el Estado. Entonces a Luis Echeverría se le ocurre pues tratar de impulsar el rescate de esas industrias privadas para que se reactivaran, ¿no? Entonces, pues ese va a ser otro de sus objetivos, ¿verdad? Que se rescaten a estas industrias, porque por un lado, esas industrias pagarían impuestos, por otro lado, generarían empleos, y pues así de alguna forma se estaría cumpliendo con todos estos objetivos, como por ejemplo el de la mejor distribución de la riqueza, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, pues ese era el plan, esos eran los objetivos planteados de inicio en el proyecto de desarrollo compartido que se vio de 1970 a 1976. Bien, pero ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo para que este proyecto pues funcionara, que se llevara a cabo? En primera, pues todavía había ciertos pendientes en cuanto al reparto de las tierras, ¿verdad? Este tema del reparto de tierras como producto de después de la Revolución Mexicana, pues no crean que fue algo muy rápido y sencillo, que prácticamente terminando la revolución, muriendo Emiliano Zapata, que tanto peleó por las tierras, ya con Lázaro Cárdenas del Río como presidente, empezó a hacer ese famoso reparto agrario. Pues todos los presidentes que vienen detrás de Lázaro Cárdenas, pues todavía traían ese pendiente del reparto de tierras, ¿verdad? En el caso de las tierras que hacían falta de repartirse todavía en este periodo del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, pues ya pudiésemos decir que eran las últimas, y principalmente eran tierras muy privilegiadas. Sabemos que Luis Echeverría pues estaba conflictuado con el pueblo mexicano, con el pueblo de México. Entonces tenía que hacerse como que de ciertos allegados, de cierta gente que tuviera compromisos con él, ¿sí? Y que de alguna forma, en algún momento en el que él necesitara del apoyo de estas personas, pues ellos le pudieran brindar ese apoyo, ¿verdad? Entonces, busca grupos de poder dentro del sector agropecuario, y pues es a estas personas a las que les deja en posesión tierras que tienen pues cierta calidad, ¿verdad? Vamos a pensar, por ejemplo, en las tierras que están en planos, ¿sí? Que tienen facilidad y acceso para el agua, y que incluso pues aquí nos plantea otra situación de lo que se hizo durante este periodo del desarrollo compartido, que se tecnificó al campo.
¿Cuál fue la tecnificación que en este periodo se hizo al campo? Principalmente presas, principalmente sistemas de riego, los canales. Yo creo que todos por aquí conocemos las tierras de cultivo de Anahuato, de varios planes importantes acá rumbo a, por ejemplo, a Irapuato, Pastor Ortiz, toda esa región, pues fueron como que de las tierras favorecidas por este periodo de gobierno, particularmente el periodo de gobierno de tanto de Luis Echeverría como el que va a seguir, que es el de López Portillo, ¿verdad? Entonces, pues tenían que hacer algo, ¿verdad? Pero de alguna forma, repito, lamentablemente, pues esta tecnificación, este reparto que hacía falta de las tierras, que eran tierras de calidad, que tierras buenas y tecnificadas aparte, pues iban a ser para aquellos que apoyaran la causa de los Echeverría, para los compas, pues en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde ya la situación pues no va a ser para nada eh, buena y justa, ¿verdad? Ya estamos viendo que hay más un interés político de por medio que el verdadero desarrollo del pueblo, ¿sí? Entonces, ese desarrollo, pues lejos de ser compartido entre todos los ciudadanos mexicanos, pues era compartido únicamente entre aquellos personajes que quisieran y apoyaran al presidente en turno, ¿verdad? Bien, para poder echar a andar todos estos proyectos de lo que se iba a hacer, estos objetivos, pues, híjole, se necesitaba nuevamente recursos, se necesitaba nuevamente dinero. Ya el dinero del endeudamiento anterior ya no, ya se había acabado, ya prácticamente se había agotado, y lejos de que se tratara de solventar los pagos de la deuda que se adquirieron en el gobierno anterior, al contrario, o sea, todavía este gobierno de Luis Echeverría, por ejemplo, en la tecnificación esta del campo, pues iba a ocupar recursos y pues los recursos obtenidos de los impuestos que estaba dispuesto a recaudar pues no iban a ser tampoco suficientes, aparte de que pues era mucha la gente de su confianza que iba a ser beneficiada, entonces pues ocuparon endeudarse nuevamente, otra vez se recurre al endeudamiento externo y pues esto va a generar pues ahora sí que pues otra grave problemática en nuestro país. Se endeudó el país porque también aparte se requería una fuerte inversión en infraestructura eléctrica y petrolera. Hay que entender algo, cuando nosotros pues ahora sí que buscamos financiamiento o tener o un país adquiere deuda, no siempre hay que verlo de forma tan negativa, ¿verdad? Porque si lo estamos aplicando en un rubro o en un área en la que vamos a obtener beneficios, es decir, que realmente se va a invertir por ejemplo, en este caso, en infraestructura eléctrica para electrificar todo el país y pues de ahí de alguna manera, habiendo electricidad en todo el país, pues va a haber productividad, ¿verdad? Puede haber más posibilidad inclusive de inversión de los privados, etcétera, y todo eso genera derrama económica en el país. Entonces, en ese sentido, pues endeudarse para este tipo de cosas, pues no se debería de ver como algo realmente infructuoso. Lo malo es cuando pues los que obtienen el beneficio directo precisamente de estas inversiones, pues no generan nada, no generan un desarrollo económico para el país y que inclusive no van a generar ni siquiera para pagar la deuda, para pagar ese compromiso que el país hace para reactivarse económicamente, ¿verdad? Entonces,
Pues en este sentido, si el endeudamiento se va a utilizar para invertir en la infraestructura eléctrica, que pues para este entonces, seamos realistas, México pues todavía tenía un atraso importante en cuanto a su infraestructura eléctrica. No todas las comunidades tenían todavía luz eléctrica. Estamos hablando del periodo de 1970 a 1976. Entonces, nosotros ya se nos hace muy cotidiano, muy común de que pues ya tenemos luz eléctrica ahora sí que a todas horas del día y en cualquier condición ya se nos puede acercar el alumbrado público, etcétera, pero estamos hablando de un tiempo en el que pues todo lo que actualmente disponemos, disfrutamos, apenas estaba como que instalando en las comunidades. No se diga, por ejemplo, comunidades como Galeana, como Uruta, el pueblito, pues es en esta época en la que empieza precisamente a abastecerse de este tipo de infraestructura. Entonces pudiéramos decir que esa es la parte positiva que queda de este periodo y de este programa de gobierno. Sí se hizo, o sea, sí realmente se invirtió y se aplicó infraestructura, sobre todo en muchas de esas comunidades en las que no había infraestructura eléctrica. Por otro lado, la infraestructura petrolera, yacimientos petroleros, pues apenas si era como que tenían detectados algunos de ellos, pero para poder explotarlos pues se ocupa también de plataformas, se ocupa también pues de mucha infraestructura, ¿verdad? Entonces pues fue parte también de lo que se aprovechó durante este periodo del desarrollo compartido para invertir en esa infraestructura petrolera. También de igual forma, igual que en el desarrollo estabilizador, se crean nuevas empresas paraestatales. Aquí Luis Echeverría va a apostar aún a que sea el Estado quien también genere empresa y que por añadidura pues el Estado provea de empleo al ciudadano común, de estabilidad económica, que de alguna forma se asegure el ingreso para la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos. Entonces, en ese sentido, pues se crean también empresas paraestatales, principalmente varias de ellas dedicadas ciertos rubros, por ejemplo, en el caso de la salud, ¿sí? Se crean importantes empresas paraestatales. Bien, pero ¿por qué fracasó? ¿Por qué fracasa este programa? Pues básicamente, pues aquí tenemos algunas de esas causas que generan el fracaso del desarrollo compartido. La primera situación, pues, fue el fuerte crecimiento de la deuda. O sea, un crecimiento de deuda ya realmente desorbitante. El crecimiento de deuda que ya había habido desde el desarrollo estabilizador y que ahora ya en este nuevo periodo de gobierno pues estaba incrementando lejos de disminuirse, pues eso va a ser una de las causas del fracaso de este proyecto. Obviamente pues se da una fuerte desaceleración del crecimiento, fuerte desaceleración económica. Ya sabemos que el término desaceleración indica que el país lleva un determinado crecimiento y de repente pues se detiene, ¿verdad? Ya no avanza, se va deteniendo. Entonces, eso es algo que da como consecuencia pues, la causa del fracaso de este programa. Por añadidura, pues si no hay crecimiento económico, la balanza comercial empieza a desequilibrarse, ¿sí? Aquí hubo un detalle, y aquí no lo estoy comentando dentro de las causas del fracaso, pero no sé si ustedes recuerden, me voy a regresar un poquito en el Jamboard primero, y nos habla de que uno de sus objetivos era rescatar a la industria privada. En algunos textos, inclusive, lejos de poner rescatar a la industria privada, lo ponen como rescatar a la industria fracasada. Es decir,
que todas aquellas industrias que se habían ido a la quiebra, que habían ido al fracaso durante el periodo de desarrollo estabilizador, pues ahora estaban en manos de Luis Echeverría, que las iba a rescatar. ¿Con qué? Pues con recursos inclusive hasta de préstamos al extranjero. Entonces, pues eso va a traer una consecuencia importante en la desaceleración del crecimiento, en el desequilibrio en la balanza comercial. Entonces, sí apoyó la industria fracasada, la industria privada, pero no sirvió de nada absolutamente. Vamos a pensar que esos privados tomaron el recurso del impulso, del apoyo que les estaba dando el gobierno y se retiraron con ese recurso, ¿sí? Ya no lo utilizaron para seguir produciendo. Entonces, vamos a pensar que ese dinero que Luis Echeverría le metió a esas empresas fracasadas, pues fue todavía este, el peor de los errores, ¿no? El peor de los fracasos, porque pues prácticamente nada más pidió el dinero para ayudar a sus cuates empresarios que habían de alguna forma eh, fracasado en su primer intento de industria, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que va a suceder en ese caso. Entonces, pues eso va a generar muchas otras cuestiones en el país, ¿verdad? El desequilibrio que estamos en la balanza comercial, obviamente, no hay la misma productividad, por lo tanto, pues el nivel de exportaciones va a estar muy por debajo al nivel de importaciones. Nos vamos a hacer más dependientes de productos del extranjero, porque México pues ya no va a estar produciendo lo que generaba, ¿verdad? Entonces, esto genera el desequilibrio en la balanza comercial. Por lo tanto, pues también se da una inestabilidad cambiaria sumamente exorbitante. Recordemos que, pues de alguna forma, el hecho de que haya inestabilidad cambiaria, pues da pie a que hay una fuerte devaluación de la moneda, ¿sí? De que el dólar incremente de forma este, exagerada su precio y pues de alguna manera pues así está inestable la situación del tipo de cambio de nuestra moneda. Todo este tipo de problemáticas obviamente pues van a generar fuga de capitales. Ya sabemos que la fuga de capitales es cuando pues los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, ven una situación de riesgo de su dinero en nuestro país por la inestabilidad social, política y económica que se vive en él y deciden mejor llevarse su dinero e invertirlo en otros lugares, dado a que ya pues les es muy riesgoso sostenerse aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces esas son algunas de esas causas del fracaso del modelo de desarrollo compartido de Luis Echeverría Álvarez. Bien, entonces, pues repito, de todos nuestros programas sociales, pues hay que considerar los objetivos, ¿sí? En este caso ya platicamos de los objetivos del tema de desarrollo compartido, que es el que estamos viendo ahorita, que se dio de 1970 a 1976 durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Vimos cuáles eran los objetivos principales de este programa. Vimos también qué se hizo durante este programa, qué fue lo que realmente se hizo durante este programa y de acuerdo a los objetivos y a lo que se hizo, pues cuáles fueron las causas de que este programa se fuera lamentablemente al fracaso. Bien, bueno, pues esto sería por el momento, jóvenes, el tema. Ya prácticamente con este programa, pues llevamos 2 de los 3 programas de gobierno que vamos a estudiar y que tomamos como base principalmente para nosotros comprender
la causa de la crisis económica en nuestro país, porque prácticamente podemos nosotros decir que la crisis económica actual pues tiene consecuencias todavía de muchos de estos programas o proyectos de gobierno, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante y es necesario que nosotros entendamos, comprendamos primeramente qué se hace bien y qué no se hizo bien dentro de estos proyectos, de estos programas de gobierno. La idea particular de que nosotros los estudiemos, pues es para que sepamos precisamente cuáles son las mejores medidas que se deben de tomar para el planteamiento de un programa o un proyecto de gobierno, qué cosas sí funcionan y cuáles no, ¿sí? Entonces, ¿por qué y para qué? Pues porque pues ahora sí que el futuro de nuestro país pues sigue todavía en nuestras manos. Entonces, es mejor que nosotros comprendamos este tipo de proyectos y que sepamos su correcta aplicación, ¿sí? Desde como ciudadanos hasta como a lo mejor en algún momento en algún cargo público, ¿verdad? Bien, pues ahí los dejo entonces. Por lo pronto voy a dejar en el Classroom algunas preguntas con respecto a los dos programas, tanto desarrollo compartido como el anterior que ya vimos, que fue el desarrollo estabilizador. Bien, sin más por el momento, pues me despido. Espero que si tienen alguna duda, pues quedo al pendiente para aclarar al respecto de estos programas. Como les había comentado, pues nuestra evaluación va a constar de las preguntas que les voy a dejar en Classroom y aparte vamos a hacer un breve cuestionario de evaluación en el cual pues cada quien ahora sí que nos va a tocar desarrollar cualquiera de estos tres programas que estamos estudiando. En el mismo Classroom ya también les dejé grabada la clase correspondiente al programa de Alianza para la Producción, para que lo vean y que contesten las preguntas relativas a ese último programa que vamos a estar estudiando. ¿Sale? Bien, pues que estén muy bien, jóvenes. Les agradezco mucho su atención. Que tengan muy buen día. Hasta luego.